Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Buenas noches. Saludos a todos mis hermanos que nos escuchan y sintonizan con esta emisora y este Facebook Live aquí en Blessing.fm. Nuevamente con este servidor, David Ramos Pagan, aquí para compartir con ustedes ciertos conocimientos acerca de asuntos constitucionales, sociales y políticos que sé que van a ser de su agrado. Hoy vamos a tocar un tema bien importante, sé que les va a ayudar, les va a gustar, y es un tema que apasiona a muchas personas, incluyendo abogados como no abogados. Aquí también estoy en sustitución de la compañera licenciada Adanora Enríquez, quien no pudo estar aquí en esta noche, pero que ella confió en este servidor para seguir adelante con este tema y este programa. Aquí también me acompaña el hermano Omar, quien está en los controles, quien fielmente está aquí en cuanto programa que le estaremos brindando y presentando para usted. Antes de empezar el tema que tengo programado para esta noche, quiero mencionar, este pasado domingo sucedió algo bien glorioso, algo de mucha bendición para muchas personas, y es que se inauguró la segunda oficina de Provida en todo Puerto Rico, y se encuentra en el edificio Darlington de Río Piedras. El hermano Joseph Pardo, junto con su esposa Daisy, están allí para brindarle una alternativa a aquellas jóvenes que están en estado de embarazo, están confusas, no saben qué hacer. Pues ellos le ofrecen una alternativa que es nada menos que darle vida a esa vida que se encuentra en su vientre, que no vaya a tener en un zafacón, en un vertedero como hacen en otros países, sino brindándole el regalo de la vida para ese ser humano que desde su concepción es un ser humano. Representa y representó algo bien glorioso. ¿Por qué? Porque el tema del aborto es un tema que siempre me ha traído la atención a mí desde que yo tenía 17 años. Algo bien, bien curioso para mí. Y yo, a través de mi vida, quise hacer algo, de tan joven edad, quise hacer algo con relación a esos bebés que estaban matando desde la adopción del caso de Roe versus Wade. Una vez yo me hago abogado, yo fui cofundador de una organización sin fines de lucro que defendía los valores de la familia, y en el 2004 nos dimos a la tarea de celebrar un Congreso de la Familia y traímos como una de las conferencistas a la señora Norma McCorvey. Ahora, ¿quién es Norma McCorvey? Ella es la famosa Roe del caso de Roe versus Wade. Y la traímos a Puerto Rico. Allá se celebró en el Colegio de Abogados. Y ella dio su testimonio en aquel momento. Y nos contó cómo a ella, una joven en aquel entonces, una joven confusa, no sabía qué hacer, tenía su problema de adicciones, y la usaron para para tener una persona con una legitimación activa, un standing, para ponerle en movimiento un caso para ellos poder y finalmente traer y darle legitimidad el aborto en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. El asunto es que en aquel entonces Norma McCorvey, o también conocida como Roe, dijo que ella quería vivir para ver ese caso revocado. El asunto es que unos cuantos años después ella murió sin ver
ese sueño hecho una realidad hasta que un par de años atrás vimos como finalmente ese sueño se cumplió. En el caso de Dobbs, donde finalmente y sabiamente jueces conservadores del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos revocaron el caso de Roe versus Wade, entendiendo que no había tal derecho fundamental al aborto. No lo había y nunca lo hubo, aunque hubo un caso notorio conocido como Roe versus Wade. Y eso era lo que estábamos celebrando este domingo pasado por la noche. Estuvimos allí, algunos pastores se dieron a la tarea de orar por el sitio, pusieron sus manos allí sobre las paredes y estuvieron pidiendo la voluntad de Dios y la acción de Dios sobre ese lugar y por lo que habría o lo que podía suceder de ahí en adelante. Especialmente cuando tienen como vecino o vecina a una doctora que es una de las más que hace abortos en Puerto Rico. Allí mismo la tienen de vecina. Así que va a ser unos momentos de retos, unos momentos de luchas, donde estos hermanos van a necesitar la ayuda y la intervención de Dios en sus vidas y en aquel lugar. Así que estamos con ellos en oración. Pueden visitar el lugar y le dice que yo les envié. Allí se llama Hope Women's Center. Una vez entra en el estacionamiento, lo van a ver ahí de frente. Arriba hay un letrero bien bonito con un ancla que dice Hope's Women's Center. Si quiere ver las fotos, lo pueden ver en mi página de Facebook, el licenciado David Ramos Pagán. Ok, empezamos con el tema anhelado de esta noche, que es los fundamentos de la ciudadanía americana para los puertorriqueños en su contexto histórico y político. En las palabras del expresidente John F. Kennedy, dijo: en América debe haber solo ciudadanos, no divididos por grados, primero y segundo, sino ciudadanos este, oeste, norte y sur. Les repito, en América debe haber solo ciudadanos, no divididos por grados, primero y segundo, sino ciudadanos este, oeste, norte y sur. Palabras sabias y que tiene que ver con el tema que vamos a embarcar en esta noche. Recuerdo una vez esta joven puertorriqueña que, nacida en Puerto Rico, quiso trasladarse a Estados Unidos en busca de mejor calidad de vida, mejores oportunidades en su vida, y fue a uno de los estados y empezó a trabajar en una tienda de ropa. Una experiencia totalmente nueva para ella, nunca había vivido fuera de Puerto Rico. Y entró esta cliente americana, compró una de los productos de la mercancía que había allí, fue a pagarlo a la cajera donde estaba esta joven puertorriqueña, y la puertorriqueña, por costumbre, cuando empezó a contar el dinero para darle la vuelta, contó en español. 1, 2, 3, y la cliente americana se ofendió. Hey, speak English. You're not in South America. Y la joven le dijo: es que yo no soy de América del Sur, yo soy puertorriqueña. Y soy ciudadana americana. Claro, le contestó en inglés. Oh, sí, la americana, en son de ofenderla, le contesta: sí, ciudadanía de segunda clase. Cuando yo escuché ese diálogo, yo me ofendí, me molestó, porque sentí el racismo que salía de la boca de esta americana. Pero ¿saben qué? Luego, a través de los años, después de
de ese evento, a través de los años, me pongo yo a estudiar acerca de la ciudadanía americana adquirida por los puertorriqueños nacidos en Puerto Rico. Mira, no estaba muy lejos de la verdad. Ciudadanía de segunda clase. Hasta algunos jueces lo admiten en algunos de los casos. Algunos jueces hasta lo admiten en conferencias que han dado. Jueces que abogan por mayores poderes en las leyes para Puerto Rico. Y eso es un problema que estamos confrontando los puertorriqueños aquí en esta isla bendita, razón por la cual estamos teniendo problemas entre la relación de Estados Unidos y Puerto Rico para tener mayores beneficios aquí. Y no estoy hablando que si los cupones, que si otros tipos de ayuda, de beneficios para la gente pobre. No es ir a Estados Unidos con un cacharro a pedir dinero, como muchas personas creen. No. Es el poder tener en Estados Unidos, allá en el Congreso, nuestros 2 senadores, y según la multitud de población que tenemos, por lo menos, entiendo yo, como 8 representantes en el Congreso. Pero no tenemos eso. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía es de segunda clase. Y ya mismo voy a entrar en los detalles sobre eso. Solamente tenemos una comisaría residente que vaya, se sienta en los comités, allá puede hablar, allá puede votar dentro de algunos eventos en el comité, pero cuando se trata de lo más importante, que es el de poder emitir un voto en el pleno del Congreso en asuntos y leyes que tienen que ver para beneficiar políticamente a Puerto Rico, ese poder no lo tienen. Vamos a ver por qué. Todos ustedes han visto como a través de todas los programas que yo he tenido aquí mismito por Blessing.fm, yo siempre he hablado de derechos fundamentales. Y le hablé repetidamente sobre este derecho fundamental, aquel derecho fundamental. Pero ¿saben qué? La ciudadanía americana, no es un derecho fundamental. Escúchalo bien. La ciudadanía americana no es un derecho fundamental. Ahora, distinto es que los ciudadanos americanos tienen unos derechos fundamentales, pero la ciudadanía como tal no es un derecho fundamental. Algo que quiero también compartir y quiero que entiendan es lo siguiente. Muchos hablamos sobre la historia de Puerto Rico a partir del 1898, que fue la Guerra Hispanoamericana. Pero de ahí hacia atrás no se menciona mucho. La realidad es que antes de que llegara la intervención americana a Puerto Rico ya tenía como 400 años de historia. Un dato curioso. Estados Unidos no se interesó en Puerto Rico a partir del 1898. Desde mucho antes, según algunos datos históricos que yo he visto, desde antes de 1840 y pico, Estados Unidos tenía los opuestos sobre Puerto Rico. ¿Por qué? Porque éramos una metrópolis azucarera. Éramos ricos en azúcar, y no solamente en el azúcar, en el café, en el tabaco. Muchos recursos naturales, mucha producción. Puerto Rico era rico en esos tres productos agricultores, de la agricultura, perdón. Y España, cuando estábamos bajo el dominio de España, todo ese mercado
en Puerto Rico del azúcar, del tabaco y del café, lo usaban para pagar casi en su totalidad el ejército español, los gastos del ejército español. No se usaban para construir infraestructura en Puerto Rico, no se usaban para el bienestar de los puertorriqueños de aquella época, sino para pagar el ejército, los gastos del ejército español. Fast forward hasta el 1898, guerra hispanoamericana, ya todo el mundo sabe la historia. Vino la invasión, la guerra. Inmediatamente después vino el Tratado de París en ese mismo año y Puerto Rico, junto a otros territorios, pasaron a ser propiedad, territorios de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó? Les cuento. En Estados Unidos, cuando se refiere de su relación con territorios, en el 1787, en los Estados Unidos se aprobó la Ordenanza Noroeste de 1787. ¿Qué quiere decir? Que en el lado este de los Estados Unidos, partiendo de lo que antes se conocía como las 13 colonias, dijeron, wow, hacia el oeste hay mucho terreno, vamos hacia allá. Y según iban caminando, iban obteniendo nuevos territorios. Antes de ser estado eran territorios. Territorios que eran ricos en recursos naturales. Fueron sacando a los indios del medio, plantando bandera, construyendo y apropiándose de esos terrenos. Y los llamaban territorios incorporados. ¿Qué quiere decir eso? Que con lo incorporado, o sea, con el apellido de incorporado, aparte de ser un territorio, tenían la intención de en su momento ser un, ¿qué? Estado. Y siguieron así y así, todo hacia allá. El último territorio que ocuparon, que fue el estado de Arizona, que se convirtió en estado en el 1920, creo que fue, 1920. Ahora, cuando llegan a California, escucharon, ¿por qué llegaron hasta allá? Porque escucharon que había mucho oro en California. Y en el 1848, que hubo este boom de minar, construir minas para sacar oro, o hasta iban al río y lo sacaban allí con unas palanganas que tenían. ¿Y sabes qué? Un dato extra que le voy a dar. Del 1848 hasta el presente, ¿sabe cuánto oro se sacó de California? 118 millones de onzas. Cuando calcula eso, el valor de la onza hoy día está por 2.200 la onza, si no me equivoco. Multiplique eso por las 118 millones de onzas que sacaron de allí. Y eso fue en el 1848. Ahora, cogieron esa California, convirtieron en territorio y saben que al año siguiente lo hicieron estado. ¡Wow! ¡Qué conveniente! Oro. Ok. Pues a finales del siglo XIX, estamos ya hablando del 1898, ¿y qué pasó? La guerra hispanoamericana. Estados Unidos se convierte en un imperio potencial un poder, una potencia es la palabra, una potencia de imperio ultramarino. Ya ocuparon todo ese continente de los Estados Unidos. Vamos a ver dónde más conseguimos territorio. Miraron hacia el Caribe. ¿Y a quiénes vieron? Puerto Rico. Y enseguida entran en posesión de Puerto Rico, la gran metrópolis azucarera.
Y de ahí en adelante, el resto es una historia bien interesante que tiene que ver hasta hoy día con ciertos casos que conocemos como los casos insulares. Insular porque tiene que ver con islas, ultramarino, lejos de los Estados Unidos. Con la única excepción, un territorio, Puerto Rico, con la única excepción de que no iba a ser un territorio incorporado, sino no incorporado. ¿Por qué? Porque para ese entonces no había la intención de hacerlo Estado. No había la intención en aquel entonces. Ahora, entramos ahora a dialogar sobre algunos datos de los casos insulares. Hay en ese momento unos jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que un par de años antes de Puerto Rico entrar como posesión de los Estados Unidos, y es los mismos jueces que decidieron el caso de Plessy versus Ferguson. Plessy versus Ferguson. Y para el que no sepa, ese caso, Plessy versus Ferguson, fue el que estableció con relación a los negros, que hoy día se le llama los afroamericanos. En aquel entonces se le llamaba así originalmente, los negros. Está bien. A partir de Lincoln adquirieron ciertos derechos, la ciudadanía, pero aunque eran y tenían igualdad, eran separados. Lo tenemos que mantener separado. ¿Por qué? Porque son distintos a nosotros. O sea, a pesar de que hubo legislación concediendo libertades para la comunidad negra, todavía reinaba el sentimiento racista aún en los tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este es el mismo grupo de jueces federales del Tribunal Supremo que entra y decide el primer caso insular de Puerto Rico en el 1901, el cual se llama Downs versus Bidwell. ¿Qué pasó en ese caso? Se trata de un bodeguero, un comerciante que exportaba chinas de Puerto Rico hacia Nueva York. Y cuando llega allá, le quisieron cobrar unos impuestos. Y él dice, no. Puerto Rico es parte de los Estados Unidos porque yo tengo que pagar esos impuestos si de un estado a otro estado no le cobran impuestos de importación, exportación, porque de Puerto Rico aquí sí. Ese caso llegó hasta el Supremo y los jueces en un concepto, de ahí surgió el refrán que hasta hoy día aplica, que la Constitución no sigue la bandera. En otras palabras, tenemos la bandera, pero no toda la Constitución aplica a nosotros. Ahora, en un lenguaje que no ocultaban su sentimiento de racismo y se referían a los abogados, a los puertorriqueños, diciendo, mira, ¿por qué? O sea, ellos no van a ser Estado. Ellos son distintos a nosotros. Mira el pelo de ellos, mira la cultura de ellos. Ellos no son como nosotros, no se parecen a nosotros. Mira lo que comen, mira cómo se visten. Y aunque hoy día, al día de hoy, y el último caso que se vio que tiene que ver con los casos insulares, y que se menciona en ese caso, fue el caso de Vallejo, Estados Unidos versus Vallejo Madero. El caso del el Seguro Social, del SSI, que el SSI no es un beneficio al cual los puertorriqueños tienen derecho aquí en Puerto Rico. Tan es así
que aunque hayas nacido allá afuera, como puertorriqueño, naciste allá afuera, pagaste tu seguro social, empezaste a recibirlo allá, estabas recibiendo tu SSI, pero en el momento que te mudas a Puerto Rico, te quitaron el SSI. Lo único que a como él lo recibía en una cuenta que tenía en Nueva York, no se habían dado cuenta que él estaba viviendo en Puerto Rico. Hasta finalmente se dieron cuenta, le quitaron el SSI, que es el ingreso suplemento del Seguro Social, y no contento con que se lo eliminaron, le querían cobrar todo lo que le habían pagado desde que vino a vivir a Puerto Rico, un poquito más de $28,000. Y ese caso fue hasta el Supremo Federal. ¿Y qué dijeron allá? Aunque mencionaron y dijeron, mira, es repulsivo el lenguaje que usaron los jueces de aquel entonces en los casos insulares, y hasta se ve el racismo que tenían hacia el pueblo puertorriqueño. Pero no revocaron los casos insulares. Ese caso de Vallejo Madera, la decisión fue 8-1. Y adivina quién fue la 1. Nuestra compatriota Sonia Sotomayor. Ella entendía que esos casos insulares eran una, no recuerdo la palabra que usó, pero era algo malo, algo negativo para Puerto Rico y que deberían ser revocados. Pero la mayoría decidió por no revocarlo. Y aunque más adelante en otros programas por mí, que voy a dar a través de blessing.fm, voy a entrar más de lleno en el caso, los particulares del caso de Vallejo Madera, porque es bien importante. El asunto es que dentro de la decisión dijeron, mira, no se le aplica ese beneficio a los puertorriqueños porque ellos no pagan impuestos federales. Por lo tanto, no les aplica. Ahora sí, ellos sí, los puertorriqueños en Puerto Rico, lo que reciben es otro beneficio a través del Seguro Social, que es para los ancianos, los ciegos y los discapacitados. Ahora, pues uno dice, pues bien, pues por lo menos están recibiendo algo, pero ¿sabe cuál es la diferencia? El beneficio que reciben en Puerto Rico, que no es el SSI, sino la ayuda de anciano, ciego y discapacitado, creo que son $84. El SSI en torno, estamos hablando de 580 y algo de dólares, una gran diferencia. Con eso ayuda para pagar la renta. Y eso es lamentable. Y Sonia Sotomayor riposta y dice, mira, está bien, no pagarán esos impuestos federales que ustedes mencionan, pero pagan otros impuestos federales, que es mucho más de lo que están pagando 6 estados del continente de Estados Unidos, 6 estados de allá que reciben SSI, y ellos no están pagando esos impuestos federales que dicen que en Puerto Rico no se están pagando. Pero esperamos que en un futuro pueda haber un caso y algunos jueces con la sabiduría de que hay que revocar esos seguros, casos insulares. Ahora, regresando al tema, y menciono todo esto porque tiene que ver con la ciudadanía de los puertorriqueños. Pero vamos a una pausa muy importante antes de seguir a esta segunda parte. Nos vemos ya mismo. Saludos aquí nuevamente, el licenciado David Ramos Pagán, su servidor, aquí para traerles conocimientos y discusiones acerca de la Constitución y de asuntos políticos y sociales para compartir con ustedes y para su conocimiento, para que nadie le cuente. Si usted está recién sintonizando
sepa que estamos tocando el tema de los fundamentos de la ciudadanía americana en su contexto histórico y político para el puertorriqueño nacido en Puerto Rico. Ahora, para aquellos que no me conocen, mejor dicho, yo soy nacido y criado en Nueva York. O sea que la ciudadanía americana que yo tengo es por nacimiento. Es una ciudadanía de acuerdo a la Constitución. Una ciudadanía constitucional de acuerdo a la 14ª enmienda de la sección 1 de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, mi hermana, la que nació después que yo, nació en Puerto Rico. Y la ciudadanía que ella tiene no es la misma ciudadanía que tengo yo. La mía fue constitucional y la de ella es por vía legislativa, por ley, no por la Constitución, sino por ley. Ahora, ¿hace eso alguna diferencia? No necesariamente, depende para qué usted está reclamando, porque si tanto yo y ella vivimos en Estados Unidos, vamos a tener los mismos privilegios y derechos, todo. Y si los dos vivimos aquí, pues hay algunos, tanto yo como ella, aquí en Puerto Rico no vamos a tener los mismos privilegios, ni yo ni ella. Por ejemplo, lo que acabo de mencionar, el ingreso suplementario del Seguro Social, como también otros derechos. Y esto es un asunto que está por resolverse en Puerto Rico, porque en el estado político en el cual nos encontramos ahora, por más que muchos no lo quieran reconocer, mira, estamos en un limbo político. ¿Por qué? Porque no tenemos representación en los Estados Unidos. No tenemos voz y voto en ninguna de las dos cámaras allá. Ninguna. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es la evolución histórica de la ciudadanía americana en los puertorriqueños? Bueno, primeramente, el puertorriqueño, como ya dije, nacido en Puerto Rico, no tiene la ciudadanía americana como un derecho fundamental, sino una ciudadanía que se les otorgó legislativamente primero, bajo la ley Jones en el 1917, para aquellos que nacieron luego del 1899. Ahora, mi abuelo nació en el 1895 y según veo esto, la ley Johnson lo aplicaba a él porque nació antes del 1899. Así que él seguía siendo imagino yo que eso era lo que le aplicaba, ciudadano español. Digo, a menos que esté equivocado y hay algún ley que yo no esté consciente. Ahora, en el 1917, la ley Jones le concedió la ciudadanía americana para aquellos puertorriqueños nacidos en Puerto Rico, y es una ciudadanía según fue descrita en la ley Foraker. La ley Jones fue en el 1917, la ley Foraker fue en el 1901, si no me equivoco. Ahora, en el 1941 sacaron otra ley. Aquellos nacidos luego del 13 de enero de 1941, se determinó que esos eran, ya se le bautizó, se le proclamó como ciudadanos nacidos en tierra americana. Naturalized, naturally born citizens of the United States. Pero eso es el nombre porque sigue siendo una ciudadanía de segunda clase, porque no tenemos todos los derechos como lo tuvieran los ciudadanos de ninguno de los 50 estados. Ahora, algo que a mí me picó la curiosidad
de ambas leyes. Ley Jones, 1917. La otra ley, que no me acuerdo la disposición legal, en el 41. 1917, 1941. ¿Cuándo empezó la Primera Guerra Mundial? 1917. ¿Cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? 1941. No quiero insinuar nada. Llegué a sus propias conclusiones, pero esas son las fechas. Y esos dos eventos ocurrieron precisamente en esa misma fecha. Ahora, buscando aquí. En Puerto Rico se promulgó la ley 53 del año 2000 para establecer la Semana de la Ciudadanía Americana en Puerto Rico. Y dice esa ley, en su preámbulo, que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, como representante genuino y directo del pueblo de Puerto Rico, entiende imperativo y necesario declarar oficialmente la primera semana del mes de marzo de cada año como la Semana de la Ciudadanía Americana en Puerto Rico, y el día 2 de marzo de cada año como día conmemorativo en todo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico del advenimiento de la ciudadanía americana en Puerto Rico. Eso yo diría que es un buen comienzo para crear conciencia en nosotros, aquí en Puerto Rico, de tener en mente la importancia de la ciudadanía americana. Porque mientras seguimos dormidos en un limbo político, está bien, somos ciudadanos americanos, so what? Usamos el dólar americano, algunos que otros hablan inglés, y nos movemos sin tener que producir un pasaporte para llegar a Estados Unidos. Pero se nos está olvidando muchas otras cosas a las cuales pudiéramos tener derecho si fuéramos Estado. Y es que, como dije al principio del programa, queremos senadores, queremos representantes con voz y voto en la legislatura, la Asamblea de Legislatura del Congreso de Estados Unidos, para poder aprobar leyes federales a favor de nosotros aquí. Usted se queja de porque aquí, y no sé si muchos de ustedes vieron unas fotos que yo puse en mi página cuando hace como un mes atrás yo fui a Carolina del Norte. Un galón de leche, $3 y pico. Y aquí estamos pagando casi $7 por un galón de leche. ¿Sabe por qué? Porque ese es el poder plenario del Congreso dentro de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso dicta lo que vamos a comer. El Congreso dicta lo que vamos a pagar en los productos que consumimos. ¿Y sabes qué? Desde una cultura agraria que era Puerto Rico desde yo no sé cuántos siglos atrás, nosotros sembrábamos todo lo que consumíamos. Ya no es así. Nosotros importamos más del 85% de lo que consumimos y de lo que comemos. Yo recuerdo en mi adolescencia, cuántas fincas de plátanos y guineos. Ahora, todo eso lo estamos importando de las islas vecinas. Yo me gozaba cuando compraba una lata el jugo de piña Lotus, lo rico que era ese jugo. Esa empresa fue adquirida por una mega corporación. Lo aguaron, le cambiaron el sabor, ya no es lo mismo.
y mucho más caro de lo que nosotros pagábamos por este jugo de piña lotus. Y todo eso porque nosotros no tenemos poder político. Nosotros estamos pagando más, mucho más por los productos que consumíamos. ¿Por qué? Por la misma ley Jones. Las leyes de cabotaje, las leyes de Merchant Marine de 1920, donde obliga que todo lo que entra aquí a Puerto Rico tiene que venir a bordo de unos barcos americanos de la Marina Mercante, de acuerdo a la ley de Marina Mercante, que son uno de los barcos más caros en todo el globo terráqueo. Y por ende, esos gastos, esos costos exorbitantes los tenemos que pagar tú y yo. Hasta en el huevo que yo freí esta mañana de desayuno. Una docena de huevos vale más que la gallina. Sin embargo, cuando yo vaya allá, el precio de los huevos, todo lo demás, unos precios mucho más baratos que Puerto Rico. Hasta lo que allá es el sales tax, que allá es el IBU, hasta eso es más barato allá. ¿Por qué? Porque no tenemos poder político en lo que estamos consumiendo. El Congreso dicta, porque tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, de lo que consumimos, de lo que vestimos, de lo que disfrutamos aquí en Puerto Rico. Sin embargo, la situación de pobreza en Puerto Rico no está a la par con los Estados Unidos. Somos más pobres que el estado más pobre de los Estados Unidos, que es el estado de Mississippi. Y eso es una pena. Todo empezando por los casos insulares hasta el presente, todos esos casos que no son beneficiosos para Puerto Rico, sino que resalta más para que no se lo olvide, para que no nos olvidemos que el Congreso es quien determina sobre Puerto Rico. ¿Qué vamos a hacer? Usted está pensando, este suena como un independentista. La realidad, yo soy estadista y por más añado que soy republicano. Pero la realidad histórica es esa. Y hay que tener eso en mente, no omitir eso de la educación, de la historia que le vamos a pasar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Volviendo a el sentimiento de aquellos jueces que le mencioné, que determinaron el primer caso insular, que fue Downs versus Bidwell, y otros más posteriores. Mira cómo ellos se expresaban en por lo menos dos casos que tengo aquí. Mira, dice aquí un artículo: la llegada del siglo XX vio nacer un racismo rampante y sentimientos imperialistas hacia los habitantes de las posesiones insulares, incluyendo Puerto Rico, recientemente adquiridas. Los miembros del Congreso de los Estados Unidos e incluso el presidente, estamos hablando en aquel presidente inicial, pues estamos hablando del presidente McKinley. El presidente mismo expresaron abiertamente su sentido de superioridad americana hacia los habitantes de los territorios. El congresista de apellido Spite, quien era congresista del estado de Mississippi, por ejemplo, comentó lo siguiente: los filipinos, hablando de ese territorio que adquirieron, pero después les permitieron su independencia, dice: los filipinos, quienes son asiáticos, malayos, negros y de sangre mixta, no tienen nada en común con nosotros, y el paso de los siglos no podrá asimilarlos. Nunca podrán arroparse con el manto de los derechos de la ciudadanía americana, ni se podrán admitir sus territorios como un estado de la Unión Americana.
Y lo mismo decían de Puerto Rico en aquel entonces. Ahora, hubo otro congresista de otro estado, el estado de Missouri, congresista de apellido Clark, habló también sobre, esta vez, sobre los hawaianos, a quien pues, le concedieron la estadidad a los hawaianos, en un tono igualmente despectivo. Y dice, ¿cómo podremos vivir con la vergüenza de tener un senador chino de Hawái, su cabello trenzado, colgándole sobre las espaldas, un ídolo pagano en las manos, levantándose desde su silla curul, imagino que eso es una silla, el nombre de una silla de los hawaianos, para dirigirse en un inglés chapurreado a George Frisbee Orr y Henry Cabot Lodge, otros congresistas, para argumentar sutilezas. ¿Ven el airecito ese de superioridad que tenían estos legisladores? ¿Sabes qué? No dudo que todavía hayan 2 o 3 allá metidos, opuestos a que Puerto Rico finalmente determine su estatus. ¿Y saben qué? Todo este estudio que yo he realizado para traerles a ustedes y que no termina hoy porque yo creo que los próximos 2 o 3 programas donde yo estoy enseñando, voy a estar tocando más sobre el tema de la ciudadanía, los puertorriqueños, los casos insulares y los demás temas que tienen que ver con nuestro futuro de autodeterminación. ¿Saben de dónde yo más saqué información? No fue que yo acudí a un libro de X partido o algún libro marxista, socialista, comunista. No. ¿Sabe de dónde fue? Mire, el primer puertorriqueño en ser juez del apelativo del primer circuito de Boston, el juez Torruella, cuando tenía la oportunidad, cuando lo invitaban tanto a Harvard, a Stanford, a todas esas universidades que le llaman de Ivy League, universidades prestigiosas, él no desperdiciaba un momento que él iba allí y le hablaba esto mismo que yo acabo de mencionar, todo, lo dio él en esas universidades. Al igual que también el juez Gustavo Gelpi, que también fue recién nombrado al primer circuito de Boston, escribió un libro sobre esto. Y son personas que saben de lo que están hablando. Han visto casos que tienen que ver con la situación política de Puerto Rico. Yo tuve el privilegio y la oportunidad de conocerlos a ambos. Yo postulé varias veces ante el juez Gelpi cuando fue juez aquí en el Tribunal Federal, al igual que el juez Torruella. Yo llegué a argumentar varios casos en el Tribunal Apelativo allá en Boston, que él estaba. Perdí algunas, gané otras con él. Apelaciones, ¿verdad? Y pude apreciar que ambos jueces eran unas lumbreras, unas personas bien aplicadas al estudio de la situación política, la situación de Puerto Rico en el limbo de estatus político en el cual se encuentra. Personas que hasta te dicen, jueces, orgullosos de ser americanos, orgulloso de haber jurado la bandera americana en el momento que tomaron juramento para ser jueces. Te dicen, mira, eso del pacto bilateral en el 1952, eso es una farsa. Ahí no hubo ningún tipo de bilateralidad. Eso fue todo a favor de los Estados Unidos. Aquí se le dio la oportunidad de
hacer su constitución, pero tenían que enviarlo allá para ellos aprobarlo finalmente. Y cuando lo enviaron allá, ellos sacaron su bolígrafo, esto no va, esto va a ser la constitución de ustedes. ¿Qué pacto bilateral hubo ahí para la situación en la cual nos encontramos ahora, en el estatus político en el cual nos encontramos? Ninguna. Y ellos te dicen, mira, esto es un limbo político en el cual nos encontramos. Y resaltaron la lucha de de algunos comisarios residentes en tratar de hacer su parte de que Puerto Rico adquiera finalmente su autodeterminación, ya sea Estado, ya sea la independencia. Quiero resaltar por un momento, reconocer, Puerto Rico ha tenido 17 comisarios independientes. El primero siendo Federico de Getó y González. Estoy seguro que han visto ese apellido en alguna de las avenidas, especialmente allá en Cagua, donde yo estoy residiendo actualmente. Él, aparte de que estaba allá, fue el primer republicano en la comisaría residente allá en Washington. Y él fue con mucha esperanza de abogar a favor de Puerto Rico, y cuando llega allá no lo dejaron ni hablar, no lo dejaron ni votar en el pleno de lo que le llaman el floor del Congreso. Y una persona astuta, Federico de Getó, ¿sabe lo que hizo? Está bien, no me dejan hablar aquí, no me van a dejar votar aquí. Como dice el americano, there's more than one way to skin a cat. Hay más de una manera de despellejar un gato. Él se tiró y fue a la prensa y les dijo, yo quiero que ustedes sepan, yo tendré el título de comisario residente en representación de Puerto Rico, del cual soy orgulloso de haber nacido allá. Pero quiero que sepan algo, que aunque aquí me hayan dejado participar en el Congreso de aquí no me dejen ni hablar ni votar. Es más, Puerto Rico tenía más derechos, más poderes, más autoridad bajo la autoridad española que bajo los Estados Unidos. Eso dijo ese gran hombre en aquel momento. Y de ahí en adelante empezaron a respetarlo. No le dieron el voto, no le dieron la voz, pero sí le dieron respeto. Más adelante, en otros programas, yo les voy a mencionar muchos de los logros, a pesar de que no tenían voz ni voto, muchos de los logros que llegaron a obtener algunos de los comisarios residentes, en particular uno que no voy a mencionar en este momento quién es, porque quiero que crearen ustedes la curiosidad. Pero había otro que se jactaba, yo logré 6 legislaciones allá a favor de Puerto Rico. Y yo dije, bravo, eso es, para eso queremos un comisario residente allá. Me pongo a estudiar y las 6 legislaciones que consiguió a su favor para Puerto Rico, ¿sabe qué fueron? Aquel edificio que está en tal pueblo, se le va a poner el nombre de fulano de tal. Aquel otro edificio que está por allá, en aquel otro pueblo, se le va a poner el nombre de fulano de tal. Yo dije, wow, eso es bueno, que alguien le va a subir el ego a la cabeza porque le nombraron un edificio a su nombre, pero ¿en qué beneficia eso el pueblo de Puerto Rico? Para mí, en mi opinión humilde, nada. Porque hoy le pondrán un nombre, quizás de aquí a 10 años le cambian el nombre y le ponen el nombre de otra persona. No hay de qué jactarse en algo tan trivial como eso. Pero nada, esto es solo el comienzo de este tema. Y si pueden notar, me apasiona. En algunos puntos me hierve la sangre. Como yo dije, yo nací en Nueva York, en el sector East
New York, de Brooklyn, me crié. Y estuve allá gran tiempo de mi vida, pero ¿sabes qué? Desde pequeño, mi mamá, puertorriqueña, me enseñó a amar a esta isla. Me enseñó a amar lo mío. Y la primera vez que vengo a Puerto Rico de vacaciones, yo tenía apenas, creo que fueron 12 años, pasé una semana en Cuamo, en los campos de Cuamo, y yo que venía de la jungla del cemento allá en Nueva York, de momento encontrarme con toda esa bella naturaleza de los campos de Cuamo, en el barrio Santa Catalina, aquellos árboles de mango, las quebradas, toda la naturaleza, yo respiraba naturaleza. Y cuando era tiempo de regresar a Nueva York, aquella jungla de cemento, yo sufrí. ¿Por qué? Como que mi alma se hizo parte de esa naturaleza que conocí de Puerto Rico. Pude comprender el deseo de mi mamá en instilarme en mí el amor por esta patria. Así que los dejo con eso y espero que usted tenga esa misma pasión acerca de este país y de finalmente poder que usted ponga su granito de arena en querer finalmente desear que se resuelva el estatus político de Puerto Rico de una forma beneficiosa para todos nosotros. Que no sea el limbo político en el cual nos encontramos. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Puerto Rico es nuestro. Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.